Eofértil, la empresa a la cual represento, es una empresa 100% ecuatoriana, orgullosamente ecuatoriana. Mi nombre es Dani del Castillo, yo soy ingeniero agrónomo colombiano, pero vivo acá en este bello país hace más de 15 años. Vivo enamorado de este país cada vez más y cada día descubro cosas muy bonitas. Y bueno, empezamos con algo bien simple. Las plantas bien nutridas son resistentes al ataque de enfermedades e insectos, menor aplicación de agroquímicos. No es lo mismo un hombre o un ser humano mal alimentado que una persona bien alimentada. ¿Cierto que sí? No rinde igual. Se va a cansar más si no está bien alimentada, se va a enfermar más si no está bien alimentada, no va a producir bien si no está bien alimentada. Entonces lo mismo pasa con las plantas, lo mismo pasa con los animales. O sea, todo esto es una cadena, ¿sí? A eso vamos, ¿no? Entonces, son más resistentes las plantas bien nutridas a condiciones extremas, por ejemplo, las heladas, que existen zonas donde se presentan heladas, las sequías, las sales, la acidez, la alcalinidad, entre otros. Mejor expresión genética. ¿Qué quiere decir esto? El genotipo más el medio ambiente, o sea, el genotipo es la planta, el cultivo, más el medio ambiente adecuado, va a generar un buen fenotipo. ¿Qué quiere decir? Una expresión de la planta mucho mejor, ¿ya? Óptimo crecimiento y desarrollo. Vamos a ver más adelante qué significa esto, lo que es rendimientos potenciales, la famosa ley del mínimo. Esto, ¿qué significa la ley del mínimo? Significa que es un factor limitante de la producción en todo y en cualquier cultivo, llámese fresa, llámese papa, llámese tomate, llámese alfalfa, mora, en rosas, en cualquier cultivo. Si uno de estos, imaginemos que esto es un barril, ¿no? Y cada una de estas tablitas es un elemento de la tabla periódica, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, los que estamos acostumbrados a ponerle, ¿no? Si uno de ellos falta, ¿qué pasa con el agua? Hasta ahí nomás va a llegar, ¿cierto? Porque se va a empezar a regar. Lo mismo pasa dentro de las plantas. Si un elemento de estos falta dentro de ella, la producción no va a ser la adecuada. Entonces, una deficiencia nutricional en el cultivo disminuye la producción y, lo que es más importante, que a nosotros nos interesa, reduce las ganancias. Es decir, para todos los cultivos, esta ley tienen que tenerla aquí metida en la cabeza. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las plantas no solamente se alimentan de nitrógeno, de fósforo y de potasio, que es lo que normalmente nos venden en los almacenes, ¿cierto? Usted va al almacén y lo primero y lo único que le venden es nitrógeno, fósforo y potasio. Es verdad, esos son los tres principales elementos, ¿ya? Existen, dentro de los 20 que yo les nombré, existen algunos que se llaman macroelementos o elementos primarios para la nutrición, elementos secundarios y otros que se conocen como microelementos. ¿Qué quiere decir? Que los macroelementos son los que se necesitan en mayor cantidad, ¿ya? Los secundarios se requieren, sí, pero en menor cantidad, y los microelementos se requieren en poquísimas cantidades, pero se necesitan, ¿ya? Uno de ellos que falte afecta la producción incluso de los demás o el buen funcionamiento de los demás, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de alimentar de mejor manera a los cultivos, ¿ya? Tanto vía por el suelo, por goteo o vía foliar, ¿no? Que es lo que vamos a ir mirando más adelante. Mire, estos son los elementos más importantes requeridos por la planta. Hay algunos que son gratis todavía, ¿no? Y que nos los da Diosito todavía. ¿Listo? Por ejemplo, el carbono, a partir del CO2 que está en el aire, el oxígeno, que está todavía en el aire, ¿ya? Y el hidrógeno, que está en el agua. Entonces, esos elementos son totalmente gratis, pero la planta los necesita para su producción. Y de ahí vienen los otros, los elementos primarios o los macroelementos, nitrógeno, fósforo, potasio. Mira, aquí está el agua, H, hidrógeno, aquí el carbono y el oxígeno que viene de la luz solar. Vienen los elementos secundarios, que es el calcio, el magnesio y el azufre. Y vienen los microelementos, que es decir, los que se necesitan en menor cantidad, pero que también la planta
los tenemos que poner. Hierro, manganeso, viene el boro, cobre, boro, molibdeno. Entonces, solamente quiero que se lleven la idea del mismo ejemplo de la persona bien alimentada. Entonces, no solamente le demos los macros, sino que estos chiquitos de aquí son tan importantes como los primeros. Les paso ahí para que vayan conociendo que estos productos tienen esos microelementos ya incluidos aquí, para que, y no es necesario aumentar las dosis ni nada, ¿no? Porque alguna vez me pasó una anécdota que de este producto, el boro. Esta es la dosis para 200 litros de agua. ¿Dónde está el boro? Mírelo aquí abajo. Aquí está el boro. ¿Qué viene a ser? Un microelemento. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir microelemento? Que se necesita poquito para que funcione bien. Eso quiere decir. ¿Ya? Entonces, el boro es un microelemento. No tengo que exagerar en la aplicación tanto de suelo como foliarmente. Entonces, lo que les iba a contar era la experiencia de que esto se necesita para un tanque de 200 litros. Este poquitico. ¿Ya? Pero el agricultor no creyó en mi palabra y no creyó en esto y le puso una dosis más alta. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Se intoxicó el cultivo. Se intoxicó el cultivo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no conocía este concepto. Entonces, por eso quiero que lo lleven muy en claro, de lo que son los macroelementos, los elementos secundarios y los microelementos. Los microelementos, como el boro, que está ahí, se necesitan en cantidades pequeñas para que funcione, para no causar el daño en el cultivo. Lo quemó, en realidad lo quemó el cultivo, ya, con mucho cuidado. Bueno, y en general de muchos de los elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted se pasa en el nitrógeno o cuando le manda demasiado nitrógeno, la planta se demora más tiempo en sacar flores y solamente le hace hojas, como las papas que se van en vicio. A eso pasa cuando usted se excede, por ejemplo, en nitrógeno. Lo mismo pasa en la fresa. Entonces, por eso esa relación tienen que manejarla bien bonito. Tanto de nitrógeno, tanto de fósforo, tanto de potasio, tanto de calcio, tanto de magnesio, tanto de boro, cositas así. ¿Ya? Pero meterle todos los elementos. Y eso les garantiza una mejor producción. Listo. Aquí está. Bueno, ¿cuáles son los nutrientes requeridos por las plantas? Los nutrientes primarios, perdón, nitrógeno, fósforo y potasio. Los nutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre. Y de hecho este calcio ya está catalogado como un nutriente primario, ya acá al nivel de los primarios. ¿Por qué razón? Porque el calcio es fundamental en muchísimos de los procesos fisiológicos de la planta, ¿ya? No solamente para el fin que lo venden hoy en día. Y bueno, mire los micronutrientes, de los más importantes: el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el boro, el molibdeno, el cloro, en algunos cultivos, no en todos, por eso lo he puesto aquí como nutriente problema en suelos de la costa. ¿Y por qué ese ejemplo? Porque el cloro puede llegar a dañar el sabor, el aroma de ciertos productos, ¿ya? Por ejemplo, del tabaco. La hoja de tabaco se daña con el exceso de cloro. El banano se daña, ¿ya? Y hay otros elementos que son microelementos que incluso son producidos por la propia planta, que por ejemplo el caso del maíz, el trigo, la cebada, el arroz, la avena, ellos producen ellos mismos el silicio para su defensa, ¿ya? ¿No? Existen ciertas épocas en los cultivos en donde la extracción de esos nutrientes es mayor en ciertas épocas que en otras. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes en qué época ponen los que llaman engroses, los productos para engrose? Ustedes no lo mandan al principio cuando la planta está chiquita, ¿o sí? Exactamente. ¿Ya? Entonces, hay diferentes épocas
fenológicas de los cultivos y por lo tanto la extracción de esos nutrientes es mayor en esas épocas. Entonces, en una planta chiquita, recién establecida, bebé, ¿qué es lo que más necesita ella en ese momento? ¿Mm? Desarrollo. ¿Y cuál es el elemento más importante para el desarrollo? De los que nombré, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, de los macros, el más importante es el nitrógeno. ¿Ya? Es el elemento más importante de todos los que existen. ¿Ya? Entonces, para el establecimiento del cultivo, para el desarrollo que le llaman, el más importante es el nitrógeno. ¿Ya? Pero hay otra cosa importante que es abajo, la raíz. ¿Cuál es el elemento más importante ahí? El fósforo. Entonces, para el establecimiento del cultivo, algo que contenga nitrógeno, algo que contenga fósforo, para el crecimiento vegetativo. Existen ciertos productos que sí bloquean el efecto de los microorganismos, ¿ya? Sobre todo algunos que contengan fuentes o materias primas, por ejemplo, el sulfato de cobre, ¿ya? O el oxicloruro de cobre. Cosas así sí bloquean o sí inhiben el desarrollo del hongo. En este caso, estos productos, por ser quelatados a base de ácidos carboxílicos, que es una nanotecnología distinta, no ocasionan eso. Y de hecho, son tan nobles que ayudan a propagarse más rápido. Ya, y de repente, por ejemplo, ahí el choque con los productos inorgánicos, no pasa nada. No. Perdonaban que yo sí soy ignorante. No, en realidad no pasa nada. Ya, o sea, tanto para agricultura limpia con los microorganismos, biológica, con los inorgánicos, no hay esa incompatibilidad ni tampoco ese problema a mediano o largo plazo de deteriorar el suelo, por ejemplo. Ya, en realidad, sí, se complementan. A eso voy. O sea, en realidad esto es un complemento de la nutrición que normalmente hace de fondo, ¿no? Pero lo que hemos visto junto con Agrobio es que esta nanotecnología de los carboxilatos hace que los microorganismos colonicen más rápido el suelo. ¿Ya? El suelo tiene vida, ¿no? O sea, empezando por ahí, que todos los organismos benéficos y no tan benéficos, por no decirles malos, porque no son malos, porque ellos lo único que hacen es querer sobrevivir, viven en el suelo, entonces el suelo tiene vida, todos los suelos tienen vida. Hay que dejar de ver al suelo como simplemente piso, algo inerte, ya algo que no sirve, porque ese es el medio donde se desarrollan las plantas. Entonces, si nosotros lo tratamos bien, lo tratamos bonito, el suelo nos responde bien y los cultivos nos responden bien. Otro de los conceptos que manejamos a partir de la nutrición es el repeler a los insectos, ¿ya? Es decir, no eliminarlos, ¿no? A los insectos benéficos, cosa que hacen los agroquímicos. Por ejemplo, usted va a un almacén agrícola y pide un producto porque tiene trips. ¿Sí conocen al trips? Bueno, ya más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, lo primero que le mandan es el insecticida tóxico para trips. ¿Ya? Usted efectivamente viene y fumiga y se llevó el trips. Pero aparte del trips, se llevó las mariquitas, se llevó las abejas, se llevó las moscas, se llevó los zancuditos, se llevó las arañas, se llevó a todos. ¿Ya? Entonces, por eliminar a uno, en realidad eliminó el resto. ¿Ya? Entonces nosotros con esto, con esta línea nutricional, lo que hemos visto es que la planta, ella misma desarrolla tanto así sus propias defensas, que muchas veces no es necesario aplicar insecticidas. ¿Ya? Entonces imagínense el ahorro que significa para nosotros como productores. No vamos a gastar tanto en fungicidas y en insecticidas si tenemos a una planta bien alimentada. Cuando ustedes ponen eso, el calcio, foliarmente en las plantas, y es real, está atacando una oruga, comiéndose una hojita, y la planta envía unas señales al resto de la planta de calcio, las señales de calcio en donde indica al resto de la planta nos están atacando para activar las defensas
naturales del resto. ¿Ya? Entonces, eso hacen estas cosas. Entonces, dan la información para que la planta ella misma produzca sus propias defensas naturales cuando es atacada, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Y lo irónico, volviendo al tema de los insecticidas, es que existen unos que se conocen como neonicotinoides, que son peligrosísimos, ¿ya? Esos son los principales dañinos para estas bellezas, ¿ya? Los neonicotinoides lo que hacen es desorientar a las abejitas. Las abejitas tienen radares, entonces por eso conocen muy bien el camino, a dónde ir, por dónde llegar, por dónde volver. Pero si en el ambiente hay un agroquímico de estos, ella empieza a desorientarse, se pierde y se murió, se acabó, se extinguen. Entonces, evitemos al máximo el uso de estas cosas y con esto podemos contrarrestarlo. Esta imagen es muy diciente en realidad, porque usted ve la planta, la ve muy bonita, muy sanita, ¿cierto? Pero miren el suelo, ¿sí se alcanza a ver? El suelo en realidad tenía muchos problemas, pero aún así la recuperamos. Aún así, después de un proceso medianamente largo, pero se logró recuperar y miren la sanidad. Miren la producción, pero miren el medio donde vive. Esto denota el uso indiscriminado de los fertilizantes. Ustedes que van a los almacenes agrícolas desde el año pasado, desde hace 2 años, ¿sí se han dado cuenta cómo han incrementado el precio? ¿Es poco o es mucho? Muchísimo, ¿no? Entonces, esto que les hemos traído a presentar son alternativas para reducir esos costos, ¿ya? Y para que con esos fertilizantes no deterioremos más el medio donde se desarrollan las plantas, ¿no? Aquí teníamos un problema de salinidad muy fuerte, que es el principal problema de la famosa hoja roja, hoja morada. Ya vamos a hablar más adelante. Eso es lo que no les permite en realidad producir bien. La hoja morada, el otro día me reía porque miré en una publicación de Facebook de una empresa X, y no voy a dar el nombre, por ética, la llamaban como la enfermedad de la hoja roja, ¿ya? Entonces, claro, cuando usted le dice una enfermedad, dice necesita cura, ¿no? Como nosotros cuando tenemos un cáncer y nos mandan la cura para el cáncer, ¿ya? Pero en este caso la hoja morada, para que quede claro, en realidad no es enfermedad, sino que todo es problema nutricional, ya lo vamos a ver más adelante, y todo radica en esto, ¿ya? En la mala absorción de los nutrientes aquí abajo, o en el sistema de goteo. Existe un bloqueo bastante fuerte. Si tienen fresas, me imagino que tienen fresas en sus lugares de residencia, bueno, en Yaruquí, de donde vienen, levanten el plástico y vean lo que encuentran ahí en la pared. ¿Han visto? ¿Qué encuentra? Pura sal, ¿sí o no? Esa es la salinidad, es la famosa salinidad. Eso es lo que no les deja producir bien a las plantas. Y es puro exceso de químicos. Es puro exceso de químicos y de fertilizantes. ¿Ya? Químicos, correcto. No es necesario poner tanto. Correcto. Todos esos bloquean a los elementos que están en el suelo y matan los organismos que a nosotros nos interesa del suelo, ¿ya? Entonces, el uso de eso debe ser bien racional. No digo que no, hay que utilizarlo, sí, ¿ya? Pero podemos bajar el costo de la utilización de eso utilizando estas cosas como alternativas. Y eso nos va a ayudar incluso a mejorar la estructura, textura del suelo, a lavar el suelo, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los elementos móviles? Bueno, este es otro cultivo, pero en realidad los elementos funcionan prácticamente de la misma manera para todos. ¿Cuáles son los elementos más móviles dentro de la planta? El nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio y el azufre, ¿ya? Esos 5 elementos son los que se mueven así rapidito dentro de la planta.
¿Y cuáles son los elementos poco móviles dentro de la planta? El hierro, el zinc, manganeso, el boro, el azufre, en realidad no se mueve mucho, ¿ya? El calcio y el molibdeno. El calcio que ustedes tienen ahí, ¿ya? Ese calcio tiene otra tecnología, tiene una molécula tan pequeñita que la planta lo coge así, ¿ya? De que la comida está lista y preparada para que la planta simplemente coja y directo, ¿no? O si no quiere desgastarse y no le gusta masticar, entonces se la licúan directo a la avena para que usted no se desgaste en ese proceso de energía. Entonces esto, el tanto calcio, el alfarrud, el turbovital y estas cosas están listas para que la planta simplemente tome lo que a ella le interesa y no tenga que gastar su energía en desdoblar los elementos para tomar lo que a ella en realidad le importa, ¿ya? Este elemento molibdeno, que es un microelemento, y otro que se llama zinc, hacen maravillas dentro de la planta. Le dan defensas naturales, hace que la planta produzca sus propias defensas naturales y estimulan una hormona para que la planta de fresa saque flores, induzca la floración. Eso todavía está en investigaciones. De hecho, la hormona que produce las flores recién apenas están avanzando, pero eso viene desde hace más o menos 150 años las investigaciones y todavía no descubrimos exactamente cuál es, ¿ya? Pero se habla mucho de una de ellas, que es el florígeno, ¿ya? Eso. ¿Y qué es lo que a nosotros nos interesa en la fresa? Sacar flores, ¿sí o no? Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Entonces, una alimentación bien balanceada, ese turbo vital me gusta mucho y les gusta mucho por ese motivo, ¿no? Porque saca mucha flor. Y lo primero que me preguntan es, ¿tiene hormonas? Porque eso es lo primero que se les viene a la mente, ¿no? Que si tiene hormonas. En realidad nosotros no le metemos hormonas, no trabajamos con hormonas. Todo es a partir de la nutrición, ¿ya? ¿Por qué recalco este tema? Porque el uso indiscriminado de las hormonas, y sobre todo en la fresa, hace que una planta de fresa normalmente puede llegar a durar 7, 8 años, pero aquí en el Ecuador no les dura más de 3, 4, 5 a lo mucho, ¿cierto? ¿O miento? ¿No? Y es porque les encanta ver cómo saca flores y a partir de las hormonas. Las hormonas son buenas si las saben manejar. Y si no, le hace un daño a la planta. La vuelve viejita más rápido. La envejece más rápido y no le produce. Se amarilla más rápido, se envejece más rápido. Entonces, son parte importante de la agricultura, sí. Existen una cantidad inmensa de hormonas. Bueno, no quiero entrar en el tema hormonal porque es un tema largo también. Esa gibberelina lo que hace es forzar a la planta para sacar flores, ¿sí o no? Es decir, estamos forzando a que un bebé de la noche a la mañana se vuelva adulto y vaya a trabajar. La fruta sale sin sabor y es por ese motivo, ¿ya? Por el uso indiscriminado de estas cosas, de las hormonas, ¿ya? Entonces, algún rato van a tener que utilizarlas, estoy seguro, o las van a utilizar por su tradición, por su costumbre, porque el abuelo del abuelo del abuelo sembraba de esa manera y así lo tenemos que hacer, ¿ya? Pero acuérdense de algo, cada vez que les ofrezcan o lleguen a utilizar un producto a base de hormonas, pónganle esto atrás, pónganle calcio. ¿Ya? Esto dentro de la planta hace que ella misma se autorregule y elimine lo que a ella no le importa y empezar a producir lo que ella necesita. El calcio hace esa función, ¿ya? Entonces, uno de los mejores elementos, cofactores hormonales. ¿Qué quiere decir cofactor hormonal? Que usted lo pone en la planta y ella misma produce sus propias hormonas, es el calcio. Entonces, para el suelo, para lavar desalinidad, para el follaje, exactamente, en esas plantaciones en donde le han dado duro con hormonas, métanle tanto calcio. Y la planta solita les empieza a responder, solita.
2, 3 aplicaciones después, usted ve la diferencia. Con la primera nomás ve la diferencia. ¿Ya? Entonces acuérdense. ¿Calcio con algún otro? Sí. De hecho, el calcio y el turbovital, eso, para evitar el uso de la hormona, justamente. ¿Ya? Así y así.